Morena tuvo un ascenso meteórico al poder y ahora en el gobierno se precipita en una crisis con una velocidad vertiginosa por disputas internas. ¿Quién puede salvar a Morena? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora, si me acompaña, vamos a ver unos datos sobre este tema para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. Morena es formalmente un partido político con las prerrogativas de la ley electoral, pero en la práctica es un archipiélago de corrientes e intereses distintos, y también distantes entre sí, que se articularon en la búsqueda del poder a través de la vía electoral. Morena se define como movimiento y no como partido, pero en cualquier caso los conflictos internos se multiplican, en medio de concepciones y proyectos personales. Ya en 2 ocasiones antes la organización no fue capaz de celebrar las elecciones internas, tal como está planteado en sus estatutos. En su Congreso Nacional Extraordinario, Ramírez Cuéllar fue electo como dirigente nacional provisional en sustitución de Jade Kolpolensky, actual secretaria general, quien realizaba funciones de presidenta del partido. Cuéllar dirigirá a Morena por un periodo de 3 o 4 meses, lapso en el cual deberá convocar a elecciones para elegir a la nueva dirigencia. El futuro de Morena es incierto, y voces al interior del partido hablan ya de las dificultades a las que se va a enfrentar para resolver las candidaturas del 2021. Posiciones. 1. El presidente López Obrador pidió que todos los partidos elijan a sus dirigentes de manera democrática, esto en referencia al Congreso Nacional de Morena. Jade Kolpolensky desconoció la elección de Alfonso Ramírez Cuéllar, al considerar que se trató de un proceso ilegal, y aseguró que sigue siendo secretaria general en funciones de presidenta de Morena. A través de un mensaje en redes sociales, indicó que el Comité Ejecutivo Nacional del partido seguirá atendiendo la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Arranco con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de Morena, un partido que tiene récord en ascenso hacia el poder, y hoy vemos una precipitación a una velocidad enorme, brutal, por disputas internas. ¿Qué es lo que sucedió el pasado fin de semana? ¿Qué significa para el futuro de Morena? ¿Cuáles son sus expectativas y qué impacto tiene esto cuando se trata, pues, nada más y nada menos que el partido en el poder? Me da mucho gusto que esté con nosotros el diputado Sergio Gutiérrez Luna. ¿Cómo estás, diputado de Morena? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto de verdad, estar aquí. Muchas gracias por acudir. Y Rubén Aguilar, ¿cómo estás, Rubén? Como siempre, un honor tenerte aquí. Oh, muchas gracias. Un placer, ¿cómo Sergio, estás? Usted ya lo conoce, gusto, no Rubén. voy a decir todo su currículum porque es muy largo, pero analista, profesor, investigador Qué en Ibero, aburrido, no, ya. ex vocero del gobierno de Fox, etcétera, muchas cosas más. Muchas gracias, pero me gustaría arrancar contigo. Y bueno, pues lo primero, que nos expliques. A ver, Morena tiene 2 presidentes en este momento. ¿Ese es el saldo del fin de semana de su Congreso Extraordinario? Es, yo creo, el último capítulo. Tenemos ya varios meses en disputas legales, en temas que no han podido consolidar la renovación del partido. Pero quiero darte un contexto antes. Decías, Morena es un partido que vertiginosamente alcanzó el poder. Sí, Morena obtiene el registro en el 2014, en el 2015 participa en su primera elección federal, obtiene el 8% de votación, luego participa en el 2018, que es la que acaba de pasar, y tiene el 54% de la votación. O sea, del 8 al 54, en 3 años. Sí, es brutal. Es brutal. Bueno, Morena inició como un movimiento cuyo propósito en aquel momento era obtener la presidencia de la República en un liderazgo que construyó Andrés Manuel López Obrador a lo largo de muchos años, que todos sabemos esa historia. ¿Qué pasa? Se triunfa en la presidencia de la República. Ajá. Y sucede algo natural, que hay que decirlo aquí. Muchas personas, políticos que estaban en el partido, pasan a ocupar otros cargos. Iniciando por Andrés Manuel mismo. Es presidente de la República, otros se van a secretarías, diputaciones, gobernadores, en fin, diferentes personalidades ocupan puestos de gobierno y legislativos. Entonces, ante esto, el partido, ¿qué función tendría? ¿Cuál sería su papel? ¿Qué debe hacer Morena? Yo creo que esas son las primeras preguntas que tenemos que hacernos antes de ver quién va a ser dirigente o no. Morena, ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Con qué ruta? Y eso es lo que tenemos que establecer para ya a partir de esa ruta ver quién es la persona idónea
para llevarnos por ese camino. O sea, primero proyecto y luego persona. Definitivamente. Pero a ver, Rubén, eso ya lo hemos escuchado con otros partidos y justo cuando llegan a ese punto es cuando se complica más la existencia para ellos. ¿Cuál es tu lectura de Morena? En efecto, ¿vienen de disputas legales? Conflictos internos, disputas por el poder. Coincido todos esos números y todo, pero pienso que no compitió Morena, compitió el candidato López Obrador. Morena todavía no enseña el cobre en ese sentido. Hubo 5 elecciones en el 19, en 3 no le fue muy bien, en Durango quedó en cuarto o quinto lugar, en Tamaulipas le fue sin la cara del presidente, en la boleta, etcétera, por eso la terquedad y me parece tonta del presidente, perdón, por querer revocación de mandato en el momento mismo de la elección y todo para estar en la boleta, porque él sabe de las debilidades de su propio partido que él fundó. Entonces, pues Morena es muy complejo, como se decía en la introducción, probablemente formalmente es un partido con todas las prerrogativas de la ley, pero se trata de un movimiento social, un conglomerado donde está lo más rancio del PAN allá adentro, está lo más rancio del PRI allá adentro, lo más rancio del PRD allá adentro, y están también pues algunos nuevos que llegaron propiamente de Morena, pero no hay nuevos, son básicamente el desfondamiento del PRI y el desfondamiento del PRD lo que constituye la base de Morena, que había dicho que tenía 3 pico de millones, que no pudo demostrar. Lo único que pudo de afiliados es pues el 10% de eso, 310,000 nada más, no esos 3 millones que había dicho. De hecho, hoy afiliados tiene más el PAN, tiene más el PRI, tiene más el PRD que los afiliados de Morena. En ese sentido, pues a mí me parece que se trata, por otro lado, de una suma de contradicciones y expresiones de la política mexicana que están en disputa y que pues traen a su vez las disputas heredadas de otras agrupaciones que se daban al interior del PRI, que se daban al interior del PRD, siguen estas manifestaciones y todos sabemos de dónde vienen, un sector de ellos, y en ese sentido, pues me parece que está viviendo una crisis, digamos, normal y natural de configuración. Vamos a tener que esperar hasta 21 en términos electorales. Vamos a ver si acaban de resolver todas sus contradicciones. Yo lo veo muy difícil porque se están golpeando mucho y cuesta mucho trabajo resarcir esas heridas, pero pues habrá que ver. ¿Una crisis de configuración coincide, Sergio? ¿Te parece que es eso? Yo que están construyendo el perfil, si es lo que entiendo, y ver cómo resuelven, digamos, las contradicciones un partido, internas. Son un movimiento social. Tiene razón, Rubén. Viene un movimiento social, que era lo que comentaba, hay que construir un partido con una ruta. Y también no hay que magnificar el tema. Decías algo con lo que estoy de acuerdo. Son conflictos internos o problemas internos de un partido vivo, un partido muy plural y un partido muy grande. Todos esos ingredientes generan que hayan ese tipo de movimientos. ¿Cuál es la ruta que nosotros esperamos? Primero, señalaba Rubén también otro tema relevante. A ver, Morena triunfó en gran medida por el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que estuvo en la boleta del 2018. Ese es un hecho incontrovertible. Con base en eso, nosotros hemos sugerido que se adoptara o que se adopte la sugerencia que hizo el presidente Andrés Manuel hace 5 meses, si mal no recuerdo, donde cuando empezaba el tema de la renovación de la dirigencia del partido, el presidente sugirió que se elija por encuesta, se haga una encuesta. Ajá. Y nosotros estuvimos de acuerdo en eso por varias razones. Primero, porque Morena está en la posición en la que está por Andrés Manuel López Obrador, por el liderazgo y el arrastre que él tuvo. En segundo, porque es quien construyó el partido. Y en tercer lugar, porque era el método que menos fricciones iba a tener. Vimos lo que pasó en las asambleas. Esa es una solución que, digamos, podría funcionar, sobre todo, no solo porque sea un movimiento social, sino porque ha sido desde su nacimiento una maquinaria electoral, y ahora lo que tienen enfrente pues es justo la construcción, más bien el gran reto de resolver las aspiraciones y las candidaturas en el 2021. Después de lo que sucedió en su congreso extraordinario este fin de semana, Morena sigue enfrentando incertidumbres para la renovación de su dirigencia. ¿Cómo salir del bache en el que se encuentra? Estamos platicando con Rubén Aguilar, Sergio, y con el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Me quedé contigo, Sergio. A ver, es un asunto, esta crisis, que se deba, como decía Rubén, a una configuración del movimiento social, o
es una maquinaria electoral Morena que así nació y que por eso le funcionaba lo de las encuestas, para resolver las disputas por las candidaturas, que son las disputas reales. Las encuestas va a ser el mejor método para renovar la dirigencia del partido y para determinar las candidaturas que van a estar en juego este año. Recordemos que este año hay proceso en Hidalgo y en Coahuila, y el próximo año hay 15 gubernaturas, 30 congresos locales y la Cámara Federal, la Cámara de Diputados Federal. Entonces, y 1.200. Bueno, los ayuntamientos, ¿no? Va a ser una elección grande, gigante. Escuchamos cada 3 años que tenemos enfrente la elección más grande de la historia. Pues sí, porque van siendo concurrentes y va teniendo el padrón crecimiento, etcétera. El punto es que es un reto electoral importante para Morena, y es un reto electoral desde la perspectiva de que Morena es el partido mayoritario, es el partido en el poder. En ese sentido también tiene responsabilidad de gobernar adecuadamente, de que el partido se conduzca adecuadamente, porque finalmente el partido es una institución de donde emanan los gobernantes locales, federales, y por ello tiene que actuarse con responsabilidad en este tema. Decía que no hay que magnificar el asunto. Yo estoy en ese entendido, en esa expectativa, y creo que pronto se va a resolver el tema. ¿Cómo? Yo creo que con un gran acuerdo. Tiene que haber un gran acuerdo de actores políticos involucrados, de quienes aspiran a presidir el partido, y con base en eso, con bastante entereza, salir con una nueva propuesta. Bueno, a ver, dices, no hay que magnificar, y te recordaría lo que salió diciendo Berta Luján, una de las aspirantes a la dirección este fin de semana. Dijo, este ha sido un ejercicio excelente, un ejercicio democrático excelente, es un paso para adelante, se encamina el partido hacia un acuerdo, y no estamos en ruta de rompimiento, sino de acuerdos, lo que estaría, digamos, en línea con lo que dice Sergio. ¿A ti qué te parece? Sí hay, digamos, ¿tú crees que ya hay un acuerdo a través del interinato de...? Te contestaría, pero antes quisiera 2 datos. De hecho, mi artículo de hoy es ¿qué es Morena? Es mi artículo de hoy en el periódico. Mira, en enero, como lo decía Sergio, todavía conservó el 54 de intención de voto hasta en enero del 19, pero en diciembre tenía 34, perdió 20 puntos. Y en términos de... O sea, cuando fue la crisis fue en noviembre, fue a lo largo del año perdiendo puntos, y perdió 20 puntos a lo largo del año en intención de voto, por los conflictos, por las razones que quieras. Y como imagen positiva traía 60 en enero y terminó con 40 en diciembre. Entonces, la imagen le ha caído 20 puntos, y la intención de voto se le ha caído 20 puntos a Morena, como alternativa. Sigue siendo, con todo, sumado todos los partidos, en la última encuesta, de hecho revisé hoy para venir, si sumas PRI, PAN, MC, andan cerca del 40, y Morena solo tiene 35. Obviamente que en 21 debería de ganar en esa lógica, ¿no? Sí, con la posición actual. Pero también yo pienso que la caída no se va a parar, ni creo que se va a parar con el acuerdo, porque desde mi punto de vista el partido va a tener que empezar a pagar la enorme ineficiencia de este gobierno, que es brutal, probablemente el gobierno más ineficiente en la historia moderna del país en el primer año. No sé si en el segundo se corrija, pero las tonterías que ha hecho en el primer año, pues le van... Las encuestas, encuestas rechazan incluso la lucha contra la corrupción. En los 14, 15 indicadores de gobierno que trae la de Mitofsky, que trae GAISA, que traen todas, el gobierno salen todos reprobados, incluso en corrupción. Y entonces, eso lo paga el partido también. O sea, dices, no solo son conflictos internos, no está cargando Morena, sino también los resultados del gobierno. ¿Cómo ves, Sergio? ¿Compartes? Yo sí difiero radicalmente de Rubén. Yo creo que el tema de la evaluación de ciertas acciones de gobierno tienen que llegar a un punto de madurez. Es decir, implementas una política pública y esa política pública no te va a rendir frutos al día siguiente. Hablando de la propia política, los propios resultados, tiene que tener un grado de maduración. Yo creo que hacia fines de este año, hacia fines de 2020, vamos a empezar a ver algunos resultados en este cambio radical de políticas, que es por lo que la gente votó. La gente votó por muchas de las opciones que Andrés Manuel enarbolaba,
y que significaban para la ciudadanía un cambio radical a lo que tradicionalmente había estado. Dirías que incluso si hay un efecto de las políticas públicas sobre la imagen de Morena, no es irreversible y podría cambiar a finales de año. Yo a final del año creo que estaba mucho peor evaluado el gobierno. No va a resolver el problema de migración, no va a resolver el problema de salud, porque la estrategia que tomó en seguridad es una absurda, estúpida, es un tema que conozco, tengo 2, 3 libros de eso. El que tomó en salud es un desastre, está muriendo gente ante la incapacidad del gobierno de responder, y eso la gente lo va a ir viendo. A mí me parece que Morena va a enfrentarse todavía al desgaste de un gobierno que normalmente para un presidente a nivel mundial ese desgaste empieza al segundo año de gobierno. Después del segundo año todos los gobiernos van hacia la baja, y López Obrador no solo va a ser la excepción, sino va a ir muy rápido hacia la baja. De hecho, en todas las encuestas el presidente ha perdido de las 20 que hay, entre 5 y 20 puntos, la que quieras elegir, de enero a diciembre. También él también es parte de esta caída. A pesar de que él está caída el gobierno, está caído Morena y está caída el propio presidente. A pesar de que él conserva todavía una popularidad muy alta. No es muy alta. ¿No? A ver, mañana es mi artículo en Animal Político comparando los 6 últimos presidentes. Ahí anda más o menos igual, salvo Peña, que es excepcional, pero de Salinas, Fox, Calderón, más o menos en el 56, 57 que trae el presidente. No es nada excepcional, está en el mar. El financiero dijo 70, ¿no? 60, y se le va. Ahora, ¿qué papel tiene que jugar Morena frente a la estabilidad y la suerte del gobierno del observador? Morena tiene que generar un espacio de conducción, sobre todo en gobiernos locales y municipales. Yo creo que ahí tiene que haber ciertas líneas mínimas de gobierno por ser gobernantes emanados de un partido político, y tiene que haber evaluación y seguimiento, que no ha sucedido. Un partido político tiene que conducir las acciones de gobierno de sus gobernadores o de sus presidentes municipales para que sean homogéneas, para que haya un actuar coordinado, lógico, encaminado, y eso no se ha venido haciendo. Algo que evidentemente no puede ser con los conflictos evidentemente por el poder. Se necesita tener una dirigencia estable, una dirigencia que construya, una dirigencia que pueda dialogar con todos los grupos, y una dirigencia que tenga vinculación con los gobiernos también para tener acciones específicas. Y me refiero a agenda legislativa, me refiero a políticas públicas, o sea, cosas que son normales en cualquier democracia. Sí, dar coherencia. Bueno, ahora el presidente ha dicho, yo no sé cómo lo ven ustedes, ha dicho, a diferencia de los anteriores, yo no me voy a meter al partido, no voy a intervenir. ¿Qué opinas? ¿Le crees, no le crees? ¿Te parece adecuado? Sergio vive desde adentro las cosas, yo desde afuera. Claro que no le creo. Pienso que el presidente es un mentiroso consuetudinario. Cada mañana este despacho Spin le cuenta 10 mentiras en la mañana. Solo en la mañanera, sin el resto del día. El Washington Post le cuenta al presidente Trump 10 en el transcurso de todo el día. Y ahí están, son muy evidentes y está escrito, etc. O sea, pero lo ves interviniendo entonces en la vida interna de Morena. Él es el dueño del partido, es el accionista único. A mí me parece que es mi impresión, y Sergio puede obviamente tener otra, y tú otra, y quien nos oye otra. Él deja correr el conflicto intencional, siempre ha sido así, para demostrar que lo necesitan, que sin él no tiene nada que ver Morena ni el resto de los grupos que están ahí, el de Ebrard, el de Monreal, el que te dé la gana, de los 5 o 6 grupos que constituyen hoy Morena, y un montón de gente al margen ahí que son como switchers, pero yo sí pienso que el único que lo puede resolver con el poder que tiene en esa estructura como accionista único, pues es el propio presidente de la República, y lo puede resolver como le dé la gana, pero con algunas dificultades que es... ya no está él como candidato para jalar a todos. Me voy al caso en particular de Durango, donde queda en cuarta fuerza el Morena, pierde todas las presidencias municipales, un desastre su participación. ¿Por qué? Porque estaban peleados entre ellos, y no lo resuelve la encuesta. Pues que ya salió él, pero ¿por qué no me tocó a mí? Entonces pues yo no voy a apoyar a él, ni voy a ir a apoyar a otra fuerza. Eso no se resuelve solo con encuestas. Sí, bueno, se resuelve con otras muchas cosas. Haciendo política. Haciendo política. Desde tu punto de vista, ¿debe de intervenir el presidente? Mira, ¿es el único que puede llegar y meter orden si la encuesta es insuficiente para ello? Yo creo que el presidente dejó claro el tema. El presidente dijo, hagan la encuesta.
Eso hasta el momento no se ha hecho. Y puede tener el desenlace que tú quieras, Rubén, pero no ha sucedido. Sí, estoy de acuerdo. No ha sucedido. Y el presidente dijo eso, hagan la encuesta. Y nosotros estamos en la idea que así debe ser. Ahora, yo creo que también, evidentemente, debe haber madurez política en todos los involucrados en este tema para tomar una decisión amplia, razonable, lógica y no estar judicializando todas las acciones, todos los días, en la mañana, tarde y noche. Eso no debe ser. O sea, debe tener una dirección diferente el tema del partido. Y evidentemente, la encuesta no es un método mágico. El método mágico, creo que yo, es hacer política. Estamos hablando de un partido político. Quien dirija o quien aspire a dirigir el partido tiene que tener capacidad de interlocución en lo interno, pero también en lo externo. Tiene que hablar con otros partidos políticos, tiene que hablar con el gobierno, tiene que hablar con otros gobiernos, tiene que conocer de temas en materia internacional. Es decir, interlocución completa, real, íntegra. Ahí el tema es, ¿y quiénes son los que pueden cubrir ese perfil? Regresamos con eso. Déjenme ir una pausa que me están pidiendo porque hay otro tema importante y es el propio presidente ha dicho que si no se arreglan las cosas en Morena, él se va. Vamos, cuando comenzaron a agravarse los problemas, los conflictos internos en Morena, el propio presidente les dijo, si sigue la cosa así, los voy a dejar, a pesar de que yo haya fundado ese partido. Estamos hablando sobre la crisis de Morena con Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, Rubén Aguilar. ¿Cómo la ves tú en eso? ¿No le habías creído lo anterior? ¿Le crees esto? ¿No crees que no intervenga y no le crees que se vaya o sí? ¿En eso puede llevar el desenlace? No, ninguna de las dos cosas le creo. No lo veo consistente. El presidente un día dice una cosa y otra en la propia semana, en la misma mañana. Se le olvidan cosas. Pero bueno, eso es mi impresión. Pero en todo caso, me parece que y coincido con Sergio, cómo se resuelven los problemas con política. Ahora, ¿quién líder que no sea el presidente tiene la capacidad política para disolver las contradicciones que hay en ese partido? No sé, no veo a ninguno de los 4 o 5 que pudieran ser que la tenga, porque a lo mejor tiene que ser una dirección colegiada, no sé cómo tienen que resolver eso, pero no sé. En todo caso, lo que sí sé es que la prueba de fuego de Morena va a ser 21. Porque va solo, no va con el presidente. Y en todo caso, la revocación del mandato será hasta el año siguiente. Le servirá a lo mejor para 24, pues ya no para 21. Y toda política, al final, toda política es local. Aquí, y más en este caso, pues van a ser 300 diputados. Son 300 elecciones, ¿no? Es una elección. En cada distrito. 1.200 elecciones municipales. A ver, ¿cuál es la fuerza de Morena ahí? Un partido que tiene solo 300,000 afiliados con carnet, no sé, yo no creo hoy que tener más o menos carnet te resuelva los problemas, pero en todo caso me parece que hay 2 enormes retos brutales en los próximos días para Morena o próximos meses. Una, cómo resuelve la contradicción interna y pone de acuerdo a sus tribus, porque tiene tribus, y 2, cómo enfrenta una elección de verdad sin el presidente de la República, sino a través de cada uno de sus candidatos, de estos que dicen una cantidad de estupideces, una cantidad enorme de ellos, no todos, pero estos que tuitean como el subsecretario de Gobernación de hoy, que da pena que un subsecretario de un país de 125 millones de gentes haga ese tuit en contra de las víctimas y en contra de los líderes sociales. No merece respeto alguno un personaje de ese tamaño. Y de esos hay muchos en Morena. Ricardo Peralta se llama. ¿Cómo ves, Sergio? ¿A qué quieres responder? ¿Se va? El reto es enfrentar el futuro sin López Obrador, el reto es recuperar la cohesión y resolver las contradicciones internas, las elecciones que vienen. ¿Cuál es el reto? ¿O en qué orden de prioridades? Definitivamente no podemos poner sobre la mesa o jugar con el tema de que el presidente se vaya. Si el presidente dice eso es porque observa que hay una descomposición, no lo dice. ¿Tú sí le crees? Yo sí le creo. Y eso nos preocupa en Morena, definitivamente. Es un activo el presidente importantísimo. Es quien llevó a Morena a los grados de votación que hoy tiene. No, eso no podemos estar ciegos ante ello. El reto electoral son muchas elecciones estatales, locales, son 300. Son más de 300, pero para eso se necesita un partido fuerte, organizado y con capacidad de construir. Necesitas construir
candidatos que tengan aceptación entre los grupos locales, pero que también sean competitivos electoralmente, porque finalmente Morena quiere llegar al poder o quiere permanecer en el poder a través de estos cargos que se disputan para poner o implementar las políticas que Morena tiene. Para eso es el acceso al poder público, para eso son las elecciones, para eso se quería ganar la presidencia de la República, para implementar las políticas que sosteníamos, la corrupción y diversos temas que sostuvimos. Entonces, ese es el punto para llegar. El primer reto antes de llegar hasta allá es, si atendemos a lo que dice el propio presidente, democracia interna y resolver democráticamente sus problemas. Ven a Ramírez Cuellar sacando el güey de la barranca, por decirlo coloquialmente. Creen que logre dar las garantías para un proceso limpio en el que haya piso parejo y todos los grupos logren un acuerdo o no. A mí en lo personal me parece un personaje muy consistente, un político serio, que se le puede creer. Ahora, pues, pero no acabo de saber si de veras es presidente o no a este momento que estamos discutiendo. Jacob dice que no es, ella sigue diciendo que es ilegal. Entonces, por lo pronto hay dos presidentes. No sé cómo lo van a resolver. Yo puntualizaría Sergio, algo. ¿tú confías en Ramírez Cuellar? ¿Te parece que es un nombre indicado para sacarlo, independientemente de los señalamientos sobre el Yo conozco a Alfonso en la Cámara, me parece que ha hecho un buen papel como presidente de la Comisión de Presupuesto, me parece un político serio, tiene mucha historia, no la ponemos en duda. El problema es el conflicto en el que uno y otro dicen descalificarse, ¿no? Ramírez Cuellar dice que Jacob ya no es, Jacob dice que ya no es. Efectivamente habría que conocer las menudencias jurídicas para tener una opinión que no la conocemos en este momento, pero lo que sí te puedo decir es que Jacob es secretaria general. Ella no es presidenta, es secretaria general en funciones de presidenta. Exacto. Jacob, la decisión que se tomó ayer de designar a Ramírez Cuellar como presidente interino o sustituto provisional, técnicamente pudiera no afectar a Jacob porque Jacob sigue permaneciendo como secretaria general, que es el cargo para el que ella fue electa. Entonces, ese matiz jurídico pudiera ser la diferencia entre que quede uno y otro. No sé si me expliqué. Sí, Jacob está en su puesto. No le quitaron ningún puesto. Ahora, eso no obsta para recordar que en efecto la primera en salir fue ella y dijo es ilegal. Y hoy lo primero que hace es convocar al Comité Ejecutivo Nacional, que ella dice que es el único autorizado para poder convocar a unas elecciones extraordinarias. Es decir, a mí lo que me suena... Lo va a resolver el tribunal. Lo que me suena es que quiere pelear. No sé cómo lo le ha resuelto todo. Hasta este momento Morena no ha podido resolver ningún conflicto, todos los ha resuelto en el tribunal. Y hay 365 impugnaciones de Morena en el tribunal. Pero es que ahí es donde quiere llevarlo Jacob, ¿o no? Muchísimas impugnaciones. Jacob quiere ir al tribunal. Yo apostaría a que pudiera hacer un buen trabajo político Ramírez Cuellar, y el primer trabajo político que tuviera que hacer o que tiene que hacer es hablar con Jacob y ponerse de acuerdo. Si de ahí no avanza, bueno, pues seguiremos en esta situación donde todo está yendo al tribunal. Es algo indeseable, que es lo que comentaba al principio, porque el partido en el poder no puede estar en esa dinámica de judicializar todo cuando estamos dando un ejemplo de que la política no ha funcionado y debe de funcionar. Tenemos que apostar en la política. Sí, porque, a ver, tratando de ir cerrando, no deja llamar la atención, Rubén, un partido, pues, con esa carrera meteórica, de repente, al mismo tiempo, uno voltea. No tuvo ninguna carrera meteórica, es solo el presidente. Votaron por el presidente, no votaron por Morena. Estás en la fila, te va a tocar, y era era el poder, no un proyecto de país. Y yo no veo el proyecto de país realmente de Morena, yo no lo veo. Veo desastre todo lo que plantea. ¿Cuántos proyectos de países hay a su interior? Que esa es otra pregunta. Es el tema de construcción y de dirección del partido que no se ha podido consolidar. También yo creo que tenemos que entender que el tránsito de movimiento a partido institucionalizado lleva un tiempo, lleva acomodo, no es algo automático. Empezó como una fuerza con la motivación clara de que Andrés Manuel llegara a la presidencia, y de ahí a convertirse en un partido institucionalizado, pues hay un trecho, y estos son
los trechos que estamos recorriendo para llegar a este punto, ¿no? A ver, pero entonces tampoco nos asombremos tanto. Sí preocupa que en ese tránsito normal, esperable de movimiento a partido tan rápido hayan surgido, y a ti te tocó conocer cómo se desarrollan dentro del PRD las propias tribus. Están ahí adentro. Fue un fenómeno mucho más largo. Esto va muchísimo más rápido de lo que había. Porque el mundo camina más rápido también y por muchas cosas. Pero bueno, yo aceptaría lo que plantea Sergio. Ese es su gran reto, a ver si son capaces de hacerlo. Desde mi perspectiva y viendo otros movimientos a nivel internacional, no veo esa capacidad en Morena, no veo a ninguno con esa capacidad de liderazgo, habiendo gentes extraordinarias, pero no les veo ese tamaño y esa competencia con una figura como fue la del presidente López Obrador. Entonces, pues tienes que competir contra eso, quieras o no, no sé, pero aceptaría, como lo ve Sergio, que son etapas del proceso. Tiene que ser más amplia la construcción. Y a ver si lo logran resolver. Tiene que ser más amplia. ¿Y coincides o no con el tema de los liderazgos? ¿Estás viendo los liderazgos capaces de encauzar ese tránsito, Yo creo Sergio? que hay que dejar bien claro algo. El liderazgo, ahorita el presidente Andrés Manuel López Obrador, no lo puede tener nadie al interior del partido. Porque el presidente fue quien llevó al partido en donde está. No hay competencia. ¿Cómo se tiene que construir el liderazgo al interior de Morena? Dejando a un lado al presidente que está ejerciendo el gobierno. Estamos hablando del partido. ¿Cómo se tiene que construir el liderazgo al interior de Morena? Desde mi punto de vista tiene que ser a través de un gran acuerdo. No creo que pueda o deba hacerse bajo la premisa de una sola persona y excluyendo a los demás. Tiene que ser un acuerdo amplio, serio, con humildad, con ánimo constructivo, con agenda. Y eso no ha sucedido. Pues nada de eso ha sucedido. Ahí está. Estamos tratando de construirlo. Ya me estoy yendo. ¿Te quedas optimista o pesimista respecto a lo que No, va a pasar en me Morena? parece que puede ir, pero implica entonces, con poco como lo ocurrió en el PRD, una representación del conjunto de las tribus de estos liderazgos y una posible dirección colegiada. A lo mejor esa es la solución de Morena. Sí, pero aguas, porque parte de lo que hundió al PRD fue no también solamente los acuerdos, claro, sino las cuotas. Pues son las dos cosas internas. Pero donde hay un líder ahorita de ese poder. tamaño adentro de, pues no. Pues ahí está, vamos a seguir. Un reto grande el que tenemos, un reto grande, pero estamos positivos, estamos optimistas. Es un tema de política, de hacer política. Esa es la apuesta, hacer política. Sergio Gutiérrez Luna, muchas gracias. Un placer. Gracias a ti. Diputado Morena, un placer de verdad haberte tenido. Muchas gracias por haber estado. Y Rubén Aguilar, muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Lo espero aquí mañana a 7 de la tarde de Ciudad de Imagen. Que le vaya muy bien. Hasta luego.